que nos llevarán a entender los problemas socioambientales y a identificar cómo atenderlos desde el trabajo social, en este caso desde la perspectiva de la salud. En la segunda sesión se van a presentar los trabajos finales de las y los estudiantes, en donde contaremos con los valiosos comentarios de profesores especialistas invitados, quienes nos van a acompañar en la próxima sesión. Para dar inicio a nuestra sesión de hoy, contamos con la honorable presencia del coordinador, el licenciado Enrique González. También va a venir la maestra Carmen Casas, pero bueno, viene un poquito retrasada. Y maestro Enrique, nos gustaría contar con tus palabras. Muchas gracias, maestra Beatriz. Pues bien, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por su asistencia, quienes nos acompañan aquí en el auditorio y quienes están desde los medios a distancia. Pues gracias, maestras, gracias, maestros, por la participación en este tercer coloquio, en donde, bueno, se pretende aterrizar aquellos problemas socioambientales a una perspectiva desde el trabajo social. Entonces, es relevante el que podamos siempre identificar cuáles son las problemáticas y después desde el terreno del trabajo social cómo las vamos a enfrentar. Siempre estamos abogando porque podamos hacer una intervención adecuada sobre las problemáticas sociales, en este caso socioambientales, y que bueno, pues son un problema cada vez más frecuente en la sociedad. Entonces, muy relevante. Agradezco la presencia del maestro Edgar Zamora, que nos hablará un poco de la estructura que se tiene para la infraestructura hospitalaria para enfrentar justamente estos problemas desde el área de la salud, desde el área médica. Gracias, maestro, por tu participación. Gracias al doctor Elliot Zarza, quien nos hablará sobre las emergencias sanitarias en torno a las enfermedades zoonóticas, que también cada vez más frecuentes en la cotidianidad. Entonces, pues, muchas gracias, maestra Betty, maestro Noé, gracias por la organización, desde sus asignaturas, por supuesto, siempre viendo la necesidad de exponer, de poner en la mesa del debate, del diálogo, estos problemas que ustedes identifican desde su propia clase. Y que bueno, pues ya estaremos contando con la exhibición, la muestra de esos trabajos finales que, bueno, pues ya veremos desde nuestro alumnado cómo lo ven. Y también tendremos el comentario de otros expertos del área de la salud para señalarnos cómo podemos hacer frente desde el trabajo social a esas problemáticas. Gracias, maestra Laura, por tu asesoría, tu organización también desde la coordinación y pues agradecer también a nuestras compañeras de la parte técnica que siempre tras bambalinas nos ayudan a que esto salga hacia la distancia. Entonces, bien, pues con un saludo de la maestra Carmen Casas, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, viene en trayecto, en cualquier momento se incorpora y bueno, pues ya estaremos contando con su presencia. Y pues bien, prácticamente con esto estamos dando inicio a la actividad. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Enrique González, coordinador del SUAYET, por esta bienvenida y bueno, por este inicio que nos da para el coloquio. También tenemos aquí al maestro Noé Flores, que es coorganizador de este coloquio. No sé si quisieras dar algunas palabras. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a dar paso a la presentación de las ponencias. Sí. ¿Continúa? Ok, muy bien. Bueno, primeramente entonces voy a presentar a cada ponente y lo voy a hacer en el orden en el que van a exponer. Ay, no, ya está funcionando. Muy, no, ahí
¿sí? Bien, bueno, entonces voy a presentar al maestro Edgar Zamora Carrillo, quien cuenta con una sólida formación en trabajo social y amplia trayectoria en la docencia y la investigación. Es licenciado y maestro en trabajo social, aquí por la ENS de la UNAM. Cuenta con la maestría en comunicación y tecnologías educativas del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILSE. Además de su especialización en trabajo social, estudió la carrera de médico cirujano en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, lo que amplía su campo de conocimiento particularmente en temas relacionados con la salud pública. Completó estudios doctorales en educación superior en la Universidad ETAC dentro del posgrado Aliad Universidades, reflejando su interés por la mejora continua en la educación. Su formación académica internacional incluye un programa especializado en epidemiología y salud pública en la Universidad Johns Hopkins y una certificación en atención primaria en salud por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha cursado diversos diplomados en áreas clave para la educación, la evaluación de políticas públicas y la prevención social de las violencias. Estos estudios han complementado su carrera docente de más de 19 años en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, donde también ha sido un promotor de la educación continua. Paralelamente, trabajó como profesor de educación básica durante 20 años en la Secretaría de Educación Pública, consolidando una perspectiva integral del sistema educativo mexicano. Su producción académica es vasta, habiendo coordinado 12 obras editoriales en formato digital, siendo autor y coautor de 4 libros especializados en trabajo social. Su enfoque en la salud pública, en el envejecimiento y la prevención de la violencia le ha permitido destacarse como ponente en más de 45 eventos académicos, tanto nacionales como internacionales. Además, ha tenido un paso trascendente en la creación de programas académicos de educación virtual en la plataforma México X y en el Centro de Investigación y Estudios de Trabajo Social en Gerontología. Su trayectoria internacional incluye participaciones como capacitador de servidores públicos en colaboración con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, enfocándose en la atención social de las violencias, la salud y los derechos humanos. Su contribución a la innovación en educación también es notable, siendo fundador del SUAYET en la ENS UNAM. Por su destacada labor académica, es representante de la escuela en el Seminario Universitario de Envejecimiento y Vejez en la UNAM. Es técnico académico titular C de tiempo completo en la UNAM, PRI de nivel C, e imparte las asignaturas de salud pública y tecnologías de la información y comunicación aplicadas al trabajo social. Es miembro del Comité de Innovación y Transferencia Tecnológica de la UNAM y actualmente es secretario de Planeación y Vinculación. Bienvenido, maestro Zamora. Ahora vamos a dar paso, vamos a presentar también al doctor Elliot Zarza Villanueva, quien es licenciado en Biología por la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó estudios de maestría y doctorado en la UNAM. Tiene más de 25 años de experiencia en el estudio de la fauna silvestre. Ha publicado 35 artículos en revistas indexadas y arbitradas, 5 libros, siendo coautor y editor, 19 capítulos de libro y 25 publicaciones de divulgación. Ha contribuido en la formación de recursos humanos dirigiendo 5 tesis de licenciatura, 4 tesis de maestría y 3 tesis de doctorado. Sus líneas de investigación están enfocadas en biología de la conservación,
ecología de mamíferos y ecología de enfermedades. Cuenta con más de 15 años de experiencia docente en la UNAM y UAM, impartiendo cursos a nivel de licenciatura y posgrado. Su labor docente ha sido reconocida con el premio a la docencia por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma, en su edición 2015 y 2017. Es miembro de varias organizaciones científicas nacionales e internacionales. También es miembro fundador y vicepresidente de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar. Durante el 2023 fue distinguido con el reconocimiento a la conservación de la naturaleza 2023 en la categoría Academia e Investigación por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Semarnat, adscrito al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Durante el periodo 2019-2023 fue el responsable de la jefatura del Departamento de Ciencias Ambientales en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma. Actualmente es profesor investigador titular C de tiempo completo en la UAM Unidad Lerma. Bienvenido, doctor Zarza. Muy bien, entonces ahora vamos a dar paso a las ponencias. Cuentan con 30 minutos para sus presentaciones. Yo voy a dar seguimiento al cronómetro y bueno, cuando resten 3 minutos les voy a avisar para que vayan cerrando. ¿Les parece bien? Bueno, concluir en tiempo nos va a permitir tener un espacio para compartir algunos comentarios y preguntas de nuestras y nuestros asistentes. Bueno, le damos la palabra al maestro Edgar Zamora, quien nos hablará del estado actual de la infraestructura hospitalaria ante las emergencias sanitarias. Gracias. Sí, muchas gracias. Buenos días a todas las personas que hoy nos acompañan de manera presencial aquí en el Auditorio 8 de marzo de nuestra querida Escuela Nacional de Trabajo Social. Es un gusto verlos, reconocerlos. En algunas ocasiones coincidimos en los pasillos sin a veces conocer o saber, ¿no? Dentro de nuestra propia comunidad, el lugar en donde nos estamos desarrollando. Quiero agradecer especialmente a la maestra Carmen Casarratia, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, quien es una convencida promotora de estos actos académicos en beneficio del estudiantado, del alumnado, que como podrán identificar, pues es la razón de ser de nuestra entidad académica. Agradezco también a los coordinadores de este evento, ya un tercer coloquio. Eso tiene un mérito en sí mismo, porque significa que hay un interés genuino en no solamente incidir desde trabajo social en las problemáticas que tienen que ver con el ambiente, sino también un compromiso importante con la formación profesional. Agradezco asimismo, bueno, el maestro Noé, que son los profesores, la maestra Beatriz Pichardo, quienes tuvieron a bien invitarme, a nuestro coordinador del Sistema Universidad Abierta de Educación e Historia, el maestro Enrique González Moreno. Y bueno, pues sin más preámbulo, voy a iniciar porque es poco el tiempo y a veces hay mucho que decir y poco tiempo nos queda para discutir, ¿no? Sobre todo. Quiero comentarles que cuando recibí esta invitación me llamó mucho la atención el tema de no solamente saber respecto de los problemas socioambientales que estamos hoy enfrentando como sociedades, sino también tratar de hacer un análisis desde trabajo social, desde una perspectiva social, qué y cómo podemos desde una disciplina enfocada en las problemáticas sociales, primero conocer para poder intervenir, para poder incidir y cambiar una realidad que beneficie primordialmente a las personas que forman parte de una sociedad. En este sentido, el día de hoy les quiero compartir algunos aspectos, si bien muy generales, porque cada uno de los temas que voy a tocar, pues tienen en sí mismo un sustrato muy importante de reflexión, pero que también tienen materia prima que nos da una retrospectiva de por qué ahora estamos en estos puntos, por qué hoy tenemos y enfrentamos problemáticas a diferencia de otras epidemias del pasado,
particularmente en tiempos recientes, la más conocida por COVID-19, pues nos llevó a todo el mundo a poner en jaque a todos los sistemas nacionales de salud. Eso creo que es una evidencia. Cada país respondió de forma distinta, cada uno con sus propios recursos, pero también con sus propias formas de poder brindar servicios de salud a la población. En ese sentido, el tema que les comparto es el estado actual de la infraestructura hospitalaria en México, pensando qué tenemos y cómo lo utilizamos ante las emergencias sanitarias. Entonces, si me van apoyando ahí con la siguiente. Primero, en el objetivo, yo siempre soy mucho de ver, conoce mi formación, educador, entonces me voy mucho por el objetivo. ¿Cómo debemos entender primero la infraestructura hospitalaria? ¿Qué es eso? O sea, ¿con qué se come? Porque a veces hablamos de infraestructura e inmediatamente nos remitimos al aspecto físico, ¿no? Las instalaciones físicas que tenemos y no es solamente eso. Entonces, aquí les traigo un extracto de lo que la propia Organización Mundial de la Salud define como infraestructura hospitalaria y que tiene que ver con justo, ¿sí? El conjunto de recursos físicos, pero también tecnológicos y organizativos necesarios para brindar atención médica integral, segura y eficiente en todas las etapas de la vida de las personas. Y en ese sentido, uno de los aspectos que debemos destacar es que nuestros sistemas nacionales de salud tienen que tener básicamente, y hablo del mexicano en específico, tres aspectos fundamentales. El primero, garantizar el acceso de todas las personas a una salud. Es decir, hay un derecho constitucional que está consagrado en el artículo cuarto, pero que está allí sin que se materialice. Son de esos derechos que tenemos en la Constitución, pero que ya en lo fáctico, en lo práctico, vemos que están lejos, muy lejos de que se garantice el acceso, tan solo el acceso a los servicios de salud. Y si ustedes hacen un recuento personal, pregúntense si todos tenemos la certeza y la seguridad de que cuando estemos enfermos vamos a poder asistir a un centro de salud, ya sea primario, secundario o de cualquier nivel, que nos garantice el mantenimiento de esa salud. Cuando lo pensamos, lo primero que pensamos, ojalá y no me enferme, porque el enfermarse en sí mismo ya nos provoca incertidumbre. ¿Sí? Y entonces la accesibilidad es uno de los primeros aspectos que hay que tomar en cuenta. La resiliencia, entendida la resiliencia, y ahorita me acaban de hacer un comentario que a veces la resiliencia la utilizamos de manera indiscriminada, pero especialmente aquí lo ocupo porque es esa capacidad que tienen o deben de tener las instituciones para enfrentar emergencias sanitarias independientemente de que sean locales o internacionales, y que efectivamente se proporcionen los servicios con la misma eficiencia y eficacia, es decir, que sean efectivos. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de resiliencia. La resiliencia como capacidad institucional que debe de estar ahí permanentemente en las instituciones para poder brindar sus servicios de manera efectiva. La calidad, pues podemos tener muchas opciones de poder acceder a los servicios de salud, públicos o privados, pero la calidad, ahí es en donde hay otro aspecto muy importante a considerar. ¿A dónde accedemos? Recuerdo mucho en la pandemia, y ahorita lo voy a comentar, y me van siguiendo con el tiempo, por favor, porque yo tengo discurso para 5 horas sin parar y a veces hago hasta monólogos, ¿no? Conmigo mismo. Quienes ya me conocen, bueno, ya saben a qué se atiene, ¿no? Entonces, aquí pensando en esto, para que me vayan contabilizando el tiempo, pensamos, bueno, cuando yo pienso en las emergencias sanitarias de los servicios de salud de nuestro Sistema Nacional de Salud, me remito a unas palabras que en su momento el otrora subsecretario de Salud, López Gatell, dijo respecto de los servicios que se otorgan en los consultorios adyacentes. Más o menos palabras decía que estos consultorios adyacentes, y todos conocemos cuáles son los consultorios que están junto a las farmacias, ¿no? Que otorgan un servicio por una módica cantidad, que decía que esos debían desaparecer. Eso me pareció totalmente desubicado de una realidad contextual de nuestra sociedad mexicana, porque esos establecimientos
Sí, sí, uno, dos. Tenemos o no el medicamento que necesitamos. Tiene la farmacia, pues saber y conocer si efectivamente puedo pagar ese medicamento. Ahí ya son tres circunstancias muy distintas. Entonces, el tener unidades de salud no necesariamente me garantiza que yo pueda tener un servicio médico de calidad. No solamente es el tema de que me den la consulta, sino también si puedo acceder o no al tratamiento que me están dando. Entonces ahí todo un tema también. Entonces, ya que vimos que efectivamente la infraestructura no solamente son esas capacidades físicas que tienen las instituciones, sino también los recursos humanos, y por recursos humanos entendemos todas las personas que trabajan en los centros de salud. O sea, entendiendo el centro de salud no como el espacio de atención primaria, sino como todos los centros que brindan algún servicio de salud a la población, en donde hay médicos, hay enfermeras, hay trabajadoras y trabajadores sociales, por supuesto, hay psicólogos, hay una gran gama de profesionales que tendrían que estar trabajando de manera conjunta para brindar los mejores servicios de salud. Y en este sentido, pues también tenemos que tomar en cuenta los recursos materiales. ¿Qué recursos materiales hay a disposición? A veces hay algunos indicadores, y lo vamos a ver más adelante, que nos hablan de en sí mismo un rezago importante en materia de infraestructura hospitalaria, pero también debemos reconocer que no solamente es la capacidad física, sino también que existan las personas lo suficientemente formadas y que tengan los conocimientos para poder dar una atención en los momentos oportunos, ¿no? Los recursos materiales, sin lugar a dudas, son elementos fundamentales. Y quienes hemos estado en hospital, sabemos que de uno a otro servicio de salud pueden cambiar diametralmente los recursos que tenemos a disposición para brindar una oportuna atención médica. Y muchas veces es la diferencia o es el diferenciador entre si muero o vivo. Porque no es que no exista la cura, no es que no exista el tratamiento, sino que no existen los recursos suficientes para atenderlos en su momento. También los recursos tecnológicos, hoy en día hay una gran oportunidad, así yo lo veo, quizás porque tengo una formación también en el ámbito de tecnología, pero que son una oportunidad para poder trascender los servicios a otros espacios en donde no hay el suficiente personal, ¿no? Ya hablo particularmente de la telemedicina y también los aspectos técnicos. ¿Qué aspectos técnicos? Pues todos los elementos que hacen que las instituciones y los centros de salud funcionen, que tienen que ver con personal administrativo, que tiene que ver con personal de limpieza, que tiene que ver con personal que está allí, no directamente atendiendo al paciente, pero sí otorgando otros tipos de organización para que pueda haber una articulación entre todos los niveles de salud, de los servicios de salud. Bueno, y en este sentido, entonces, ahora, ya que entendimos de manera somera qué es la infraestructura hospitalaria, ahora, ¿cómo entender las emergencias sanitarias? Todos sabemos ya por experiencia y porque tenemos un referente muy inmediato que fue la pandemia por COVID, pero no ha sido la única pandemia. Desde tiempos inmemorables, pues obviamente las pandemias han estado presentes en la humanidad, ¿sí? Con las consecuencias que cada uno de los momentos y su contexto histórico y social, pues obviamente ayudaron o no a que más o menos gente muriera. Aún hoy en día, en pleno siglo XXI, pues enfrentamos una pandemia por la COVID-19, y digo la porque viene de coronavirus disease, ¿no? Entonces, aquí pensando que bueno, la enfermedad de coronavirus 19, pues fue un elemento que sí fue anticipado, pero que no se tomaron en todos los países las suficientes previsiones para enfrentar esa pandemia. Y entonces vamos a ver ahorita que hay epidemias que de manera recurrente se está presentando.
pero también, y seguramente el doctor Elliot nos hablará más adelante, de las enfermedades zoonóticas, cómo a partir de los animales, pues hay un contagio, ¿no? Directamente en esa interacción con el humano que provoca enfermedades también en el humano, pero también con otros elementos del ambiente. ¿Qué elementos del ambiente? Hay enfermedades que hoy en día vemos que tienen una mayor incidencia y una mayor prevalencia, por supuesto, porque son enfermedades que ante los cambios climáticos, pues efectivamente van haciendo que no solamente sean enfermedades que particularmente están acentuadas en ciertos lugares, sino que ya vimos, por ejemplo, en épocas recientes, y lo recordarán, el tema del dengue. El tema del dengue ya no solamente es en las zonas costeras, o sea, ya tenemos dengue efectivamente en poblaciones que están lejos de las poblaciones costeras. Entonces hay que ver qué elementos ahí están interactuando para que estas enfermedades pues obviamente tengan un mayor nivel de prevalencia y de incidencia. Y tenemos otros ejemplos allí en la lámina y no lo voy a leer porque no es el caso, pero sí hacer el énfasis en la influenza, ¿no? El virus de la influenza. Como el virus de la influenza, a pesar de que ya es conocido, pues también va mutando, pero también se van conociendo otras especies. No soy doctor en el tema, sin embargo, lo que sí sabemos desde la trinchera de la atención a los pacientes es que efectivamente estas enfermedades ya en el paciente es muy difícil identificarlo. O sea, la clínica tiene muchas particularidades, pero también pero muchas complejidades para un diagnóstico. Es decir, hay muchos síntomas o mucha sintomatología que es muy similar. Entonces, desde la clínica, y porque no hay obviamente las pruebas suficientes para determinar de qué tipo es el virus, pues entonces eso compromete un tratamiento oportuno. ¿Qué tipo o a qué enfermedad nos estamos enfrentando, ¿no? Y antes no teníamos medicamentos. Hoy hay medicamentos, pero también los medicamentos es pues, todo un tema en el Sistema Nacional de Salud. No hay la suficiente infraestructura para poder tener un buen abasto de medicamentos. Y ahorita voy a hablar un poquito, hablando de la megafarmacia, ¿no? Otra utopía del gobierno que enclavada en una ideología, y con esto no estoy ni en contra ni a favor de los gobiernos, sino que tiene que ver con que las acciones de la política pública tendrían que estar no solamente con un componente ideológico, sino también con un principio de realidad de nuestra población mexicana. Entonces, siguiente, por favor. Allí entonces, México, nuestra realidad. ¿Cuál es nuestra realidad ahorita? El Sistema Nacional de Salud hoy está en crisis. Si no lo sabían, pues les traigo la noticia que está en todas partes, pero estamos en una gran crisis en el Sistema Nacional de Salud. ¿Por qué? Porque el Sistema Nacional de Salud mexicano nació originariamente segmentado. En épocas del corporativismo mexicano, pues entonces se dio cabida a las personas, a los servicios de salud, dependiendo de su nivel ocupacional. Es decir, si trabajaban para el Estado, pues entonces, bueno, antes, si trabajaban para la empresa, pues estaba el IMSS, ¿no? Si trabajaban para la empresa, para el gobierno, pues entonces creó el ISSSTE, ¿no? Entonces, hay una segmentación de los servicios de salud y hay un derecho a biencia. Como si, por ejemplo, como mexicanos, todos, que lo dice la Constitución, no tuviéramos el mismo derecho. Entonces, hay un principio ahí de inequidad. ¿Por qué inequidad? Porque yo, como mexicano, tendría que acceder de por sí a un servicio de salud. Hablo solamente del acceso que consta. Entonces, este Sistema Nacional de Salud nace fragmentado, nace segmentado y entonces se dan servicios de distinto tipo en diferente cantidad y en diferente momento. No es lo mismo acceder a una cita en el ISSSTE, en Ecatepec, que en una zona centro de la Ciudad de México. Y si lo digo yo porque vivo cercano de Ecatepec. Soy vecino de Ecatepec, Coacalco, Tultitlán, y para pedir una cita en una clínica de atención tienen que pasar hasta 30 días solamente para una cita. Porque no hay, la saturación es tremenda. Entonces, esta segmentación también tiene que ver con la cobertura. ¿Por qué? Porque no todos los mexicanos tenemos un acceso a los servicios de salud. Entonces, hay que efectivamente la gente que tiene un empleo formal, pues tiene el beneficio de estar en el IMSS. Quien está trabajando para el gobierno, por ejemplo, nosotros, pues tenemos el privilegio de tener una seguridad social como el ISSSTE.
Pero las personas que no tienen un empleo formal y que no tienen un acceso efectivo a una seguridad social, creo el antecedente de lo que fue después el Seguro Popular, que fue el IMSS Coplamar, ¿lo recordarán? Y si no, bueno, pues ahí después vemos, pueden recurrir a los libros de historia de cómo se creó ese programa, ¿no? En pro de un programa nacional que pretendía incorporar a los servicios, pues hace el Seguro Popular, ¿no? Un sistema que efectivamente tenía sus áreas de oportunidad, pero que de ninguna manera tuvo que haber sido borrado. ¿Por qué no tuvo que haber sido borrado? Porque ya se tenía un 84% de avance de la cobertura a los servicios de salud de las personas. ¿Y qué creen? En 4 años, y con el derrumbe y el borrar totalmente el Seguro Popular, se creó el INSABI, una institución, un organismo público descentralizado que de por sí ya nació mal. ¿Por qué? No apareció con reglas de operación, ya fue el antecedente de que las personas de cara a una pandemia no tuvieran oportunidad de atención. En 4 años, y que ya se reconoció, y qué fortuna, digo, no qué fortuna porque haya desaparecido, sino qué fortuna que se den cuenta las políticas, bueno, el gobierno, ¿no? Quien encabeza el gobierno, de que tenemos que garantizar de otra forma el acceso a los servicios de salud. La población hoy en día que está con una certeza de que puede acceder a un beneficio de salud es del 64%. Entonces quiere decir que retrocedimos 30 años en esta ruta que llevamos de cobertura de un servicio universal de salud. ¿De acuerdo? Entonces, aquí básicamente, hablando del último dato que tenemos de la población en México, que son más o menos 129.7 millones de habitantes, en el censo de 2022 o el conteo de 2022 teníamos poco más de 126 millones de personas, pues entonces tenemos que remitirnos a ciertos indicadores de salud. ¿Cuántas camas de hospital tenemos disponibles para efectivamente poder usar ante un proceso de emergencia? Y aquí algunos datos que les comparto es que en México actualmente existen 1.4 camas. No quiere decir que sea una cama y media, sino que en promedio hay una cama, ¿no? Por cada 1,000 habitantes. Y el promedio que señala la OCDE es de 4, hablando de todos los países del mundo, ¿sí? Entonces tenemos un rezago importante. ¿Qué otra cosa? Bueno, la desigualdad social y económica, esto que les comentaba, pues no permite que las personas tengan una seguridad social. Y entonces, con la caída del INSABI, que después lo trasladaron a lo que era un programa, que es el IMSS Bienestar, pues no se piense que ya son parte del IMSS. Recuerden que básicamente las instituciones que ofrecen servicios de seguridad social, pues básicamente el sistema que tiene el IMSS es tripartita, es decir, la fuente de financiamiento es por 3 vías, que es el trabajador, que es el patrón y que es el gobierno. Pero en el programa, que hoy es un organismo público descentralizado, que es el IMSS Bienestar, pues solamente se puede acceder a una parte del beneficio del derecho de la salud, que es la atención primaria. No hay especialidad, ¿no? 10 minutos, gracias. Me sigo entonces. ¿Cuál fue el impacto de la pandemia por la COVID-19? Bueno, la pandemia tuvo efectivamente un periodo que para todos los países representó un reto, y este reto tuvo que ver con la saturación, sobre todo en lo que se ha denominado como olas del COVID, de saturación de las camas de hospital. Siempre ante esta emergencia, pues se trataron de instalar otras capacidades institucionales desde el propio Estado, y surgieron estos hospitales, ¿no? Que yo ahorita recuerdo mucho en el área de Ticumán de Cuautepec, que todavía está totalmente abandonado. Se instaló una cobertura para darle justo atención a las personas que no tenían en ese momento oportunidad por la misma saturación que había en todos los centros hospitalarios. De hecho, hubo un proceso de reconversión hospitalaria, lo recordarán, en donde ciertas unidades que estaban dispuestas para otro tipo de servicio fueron instaladas como hospitales, y también fueron, pues,
se brindaron atención en estos hospitales que fueron emergentes. ¿Por qué emergentes? Pues recordarán el centro Banamex, ¿no? Como en el centro Banamex, que estuve allí junto con mi sobrino, que estudia, bueno, hoy ya es cirujano, médico cirujano. En ese entonces era médico general. Estuvimos atendiendo pacientes en esa unidad, pero que carecía de todos los elementos mínimos básicos para poder dar una atención oportuna. Y entonces el hecho de que una persona entrara y que hubiera una cama de hospital no necesariamente significaba que iba a estar el personal, que iban a estar los recursos y que se iba esa persona a curar. Entonces eso tampoco es una garantía, ¿de acuerdo? También la insuficiencia de infraestructura hospitalaria ante esta emergencia, pues provocó que efectivamente hubiera un desabasto de medicamentos y también por el mismo aislamiento social y también porque las empresas dejaron de producir los medicamentos de la misma cantidad y en la misma forma. Recuerdan que todos los esfuerzos se dirigieron a encontrar las vacunas, ¿no? Entonces todos estábamos ávidos de una vacuna, todos queríamos que ya saliera la vacuna. Perdón que me ría ahora, pero ahora ya no se quieren vacunar, ¿no? Ahora ya que está la vacuna, pues ya somos resistentes a vacunarnos, ¿no? Yo lo digo, vacúnate, no, ya no me vacuno. Claro, hay culturalmente algunas evidencias, ¿no? Digo, algunos pensamientos que no concuerdan con la evidencia científica. Entonces lo hacemos desde el desconocimiento. La reconversión hospitalaria, que ya les platiqué, hubo una disminución con todo este tema de la reconversión hospitalaria. Entonces hubo una reducción en la atención a las personas que tenían otro tipo de enfermedades, sobre todo enfermedades crónico-degenerativas. Esas personas pues ya no tuvieron oportunidad de poder atenderse con la misma frecuencia, lo que provocó que muchas de esas personas cayeran, obviamente, en un periodo pues grave, porque ya no tenían no solamente la atención, sino tampoco los medicamentos. Hablo de diabéticos, hablo de personas con hipertensión, hablo de personas con hepatitis crónica, etcétera, que ya no había oportunidad de que fueran atendidas. Y también las que habían sido programadas para cirugía, pues dijeron ya no, ahorita ya no hay cirugías programadas. Entonces, se postergó y muchas de esas personas fallecieron no a causa del COVID directamente, sino como consecuencia de el poco acceso a los servicios de salud. Entonces, el desabasto de medicamentos y la construcción de hospitales temporales, pues un poco pudieron abreviar este tema del acceso oportuno en la pandemia. En México hay un rezago histórico, ya lo comenté. Aquí básicamente hay un déficit de infraestructura física, falta de personal médico, una distribución desigual de recursos, bajo financiamiento en salud y bajo porcentaje del PIB relacionado con salud. Les platico que esta estadística la saqué apenas el día de ayer. En México existen 2.4 médicos, no sé si va así en ciudad, 2.4 médicos por cada 100,000 personas, digo, por cada 1,000 personas. Y el promedio, hay países, por ejemplo, en Latinoamérica, Argentina, por ejemplo, Uruguay, que tienen entre 4 y 5 por cada 1,000 habitantes. Entonces, eso nos pone de alguna manera un foco de atención porque tendríamos que estar no solamente promoviendo que profesiones que atienden los servicios de salud fueran cada vez mayores, sino que llegaran a lugares a donde se necesita. Hemos visto que aunque tenemos un promedio más o menos ahí por la media mundial, pues los médicos se concentran en las áreas que no necesariamente significa que tengan esa disposición de médicos las personas que viven sobre todo en zonas rurales, porque los médicos tampoco se quieren ir. Y recordarán, yo lo veo con mis colegas, ¿no? De medicina, no quieren ir a los estados. ¿Pero por qué no quieren ir a los estados? No porque no quieran atender, sino porque también el tema de la inseguridad no abona a que ellos puedan otorgar esos servicios en ciertos estados, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, la infraestructura y las brechas sociales. La falta de infraestructura no solamente es un problema de salud, sino también social. Y ahí es el punto en donde ya voy a ir aterrizando a trabajo social. ¿Por qué trabajo social es importante entonces para participar en brindar servicios de salud? Porque la salud no solamente es la atención, hay un importante
momento en el que tenemos todas y todos que ocuparnos, que es en la prevención. Y no digo solamente desde una disciplina, sino también de manera personal tendríamos que tomar cuenta y tendríamos que tomar elementos que nos fueran abonando al autocuidado, porque no nos cuidamos, eso es una realidad. El autocuidado no es un aspecto que de cotidiano todos hagamos. Y esto se va a emparejar porque, pues, en las comunidades marginadas, en las zonas rurales y urbanas, pues representan todo un desafío para la atención. ¿Por qué? No solamente porque no hay esa capacidad de infraestructura hospitalaria disponible, sino porque también no hay los suficientes elementos de educación y de cultura en prevención de las enfermedades. Y no vamos muy lejos. El índice de obesidad en México, pues cada vez es mayor, ¿no? Y a veces lo vemos como un tema cotidiano y ya lo vamos normalizando. ¿Otra vez cuántas? 3, ok. Entonces, este papel fundamental que tenemos es identificar esas barreras en salud, las necesidades en salud y en los contextos actuales. Ahora, ¿cómo tenemos que accionar? Desde trabajo social podemos incidir de manera comunitaria, pero también podemos incidir en las políticas públicas. Aquí tenemos que tomar en cuenta la previsión. ¿Por qué la previsión? Porque en las emergencias sanitarias, que a veces dicen nos agarraron desprevenidos, no es cierto. Ninguna epidemia agarra a un país desprevenido. Es que el Sistema Nacional de Salud hoy en día tendría que estar transitando no solamente a una cobertura, sino a tener la infraestructura hospitalaria suficiente para poder enfrentar cualquier emergencia en cualquier momento. Y eso hoy no es una realidad. ¿Por qué? Porque hay falta de oportunidad, de atención y hay una oportunidad importante en un enfoque intersectorial de la política pública en materia de salud. Cuando hablo de política intersectorial, significa que una enfermedad tiene que ser atendida desde diferentes sectores. Por ejemplo, la obesidad, decía, tiene que ser atendida desde la educación, desde la salud, pero también, ¿verdad?, desde nuestras propias personas. Entonces, ¿quién trabaja los aspectos psicológicos, emocionales que tienen que ver y un componente emocional importante para tener un sobrepeso, ¿no? Hay mucha gente que come por ansiedad, hay mucha gente que come porque no tiene un estado emocional adecuado, un equilibrio, etcétera, ¿no? Otra herramienta desde el trabajo social que tenemos es que tenemos que tener una política de enfoque interseccional, es decir, las prácticas para poder abonar a los servicios de salud tienen que ser con un enfoque que tenga que ver con la narrativa, pero también con la historia y el curso de vida de las personas, no atender a todos por igual y tiene que ver con que tiene que haber una atención diferenciada, pero también una política pública diferenciada. ¿En qué? En la raza, en el género, en la etnia, en el lugar de residencia, etcétera. En ese sentido, hay un enfoque transversal. El diseño de la política pública básicamente va de la identificación de un problema público, la formulación de la política, la implementación, la puesta en marcha propiamente, la evaluación y la retroalimentación. Pero todo tiene que ver con un enfoque de derechos humanos, de igualdad de género, de sostenibilidad de la política pública, la digitalización de los servicios que se puedan ofrecer, la intersectorialidad y la interseccionalidad que ya mencionaba. Y entonces aquí no las voy a decir todas, pero son algunas, traje como las más importantes para trabajo social. ¿Cuáles destacaría yo? Primero, la incidencia en 3D, no sé si lo vean por ahí, son términos propios, no los van a encontrar en ningún libro de texto. Le llamo 3D al tema de hacer una prevención en los 3 niveles, una atención que tenga que ver con la prevención primaria dirigida a la población general, la prevención secundaria dirigida propiamente a poblaciones en situación de riesgo, ¿no? Independientemente de cuál sea el grupo vulnerable, y la atención terciaria a aquellos que ya están en el problema y cómo entonces ahora abonamos o contribuimos para mejorar su estado de la salud. Otro es reducción de las barreras culturales y lingüísticas, porque ahí hay todo un tema. Tenemos que abonar desde trabajo social a acortar las brechas de la desigualdad social, sobre todo con gente que no tiene oportunidad de acceso, pero que no es porque no quiera, sino porque no entiende cómo es. Entonces tenemos que enseñarle cómo tiene que seguir el camino para que pueda acceder a un servicio de salud. Y el otro que tiene que ver, voy a destacar, es la investigación y el trabajo inter y multidisciplinario. ¿De acuerdo?
Concluyo con los siguientes puntos a manera de sintética. Es de vital importancia que exista un sistema nacional de salud integrado. La política en salud debe estar orientada a garantizar la vida saludable de las personas, ya lo comenté. Es necesario resignificar la salud como una aspiración. Y cuando decimos aspiración es que parecería una utopía tener salud. Entonces, tenemos que resignificar ello a que la salud sea efectivamente un cotidiano para todos. Evaluar hasta qué punto las políticas públicas actuales están o no impactando en nuestra sociedad y tenemos que hacer un urgente fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, creando un Sistema Nacional de Emergencias Sanitarias. Yo no he visto en el programa del actual gobierno un programa de emergencia, más que de emergencia, de urgencia de atención. Y esto tendría que ir en tres sentidos prácticamente, que es ahorita por lo que estamos en crisis. El desabasto de medicamentos. No hay medicamentos suficientes. Aunque se diga que existen los medicamentos, no los hay. Otro tema, el hecho, por ejemplo, de pensar en esta seguridad social y en ese aseguramiento público, hoy las personas no pueden acceder a un sistema de salud. La vacunación es un aspecto fundamental. México era uno de los ejemplos en todo el mundo de la vacunación. Y vamos a tener epidemias, como es el caso del sarampión, que ya les anoté, que están nuevamente teniendo una prevalencia e incidencia importante. ¿Por qué? Porque no hay esquemas de vacunación completos. México está en el 90% y en algunas vacunas estamos por debajo del 30%. Entonces, imagínense 30 años de atraso en ese tema. Y lo que ya comenté, el abasto de medicamentos, pero medicamentos que no solamente atiendan enfermedades agudas, sino las enfermedades más costosas que son para el Sistema Nacional de Salud, que son las enfermedades crónico-degenerativas. ¿A dónde está el llamado, jóvenes? A que como trabajadoras y trabajadores sociales comencemos, ¿no?, a incidir en las poblaciones de una manera efectiva, con una práctica que permita a la gente no solamente orientarle a cómo puede tener una mejor salud, cuidar y mantener su salud, sino cómo puede organizarse para que con los elementos que tenga a su alrededor, efectivamente haya un trabajo intersectorial, interdisciplinario, multidisciplinario, que le permita entonces poder mantener su salud el mayor tiempo posible, porque el enfoque preventivo a veces no da resultados inmediatos, pero sí a lo largo de los años vemos cómo hoy tenemos una crisis epidémica de obesidad, y de eso no se habla. Y entonces la primera causa de mortalidad general, ya ni siquiera de mortalidad, que son las muertes por enfermedad, sino de mortalidad general, está en la diabetes mellitus tipo 2, para todos, hombres y mujeres. Entonces, bueno, con eso los dejo a manera de reflexión, incita e invita al análisis, la reflexión, y ustedes, estoy dispuesto aquí a las preguntas que haya. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la exposición del maestro, una excelente presentación. Y bueno, damos pauta. El formato es que al final de esta siguiente presentación abrimos las preguntas, son 15 minutos de preguntas, y damos pauta al doctor Elliot Zarza para que nos exponga su presentación. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a los organizadores y, por supuesto, muchísimas gracias a todos los que están en línea y de manera presencial. Bueno, pues voy a dar continuidad en parte a lo que comentaba el maestro Zamora en una cuestión de temas de salud pública, ¿no? Indudablemente. Ahora lo que yo voy a estarles platicando es desde un punto de vista de biología, de ecología. ¿Qué es lo que está sucediendo desde el ámbito ecológico con la pérdida de biodiversidad y cómo esto se refleja en una serie de aspectos importantes para los biólogos, que es per se la conservación de la biodiversidad, pero que tiene una gran repercusión en todos nosotros porque también tiene que ver con cuestiones de salud pública y bueno, pues lo vivimos recientemente con la pandemia de COVID. Bueno, la que sigue, por favor. Bueno, primeramente la
vemos la presentación, ya ni vieron la presentación, la portada, uno que es mero, no es cierto, para romper el hielo. Bueno, entonces, ahorita lo que les vamos a ver es, pues, es el planeta Tierra, ¿no? La Tierra es donde todos nos encontramos, alta biodiversidad biológica, un fin de situaciones, ¿no? Aquí es donde nos encontramos y muchos han descrito, pues es que es la nave donde estamos subidos, ¿no? Efectivamente, aquí hasta que podamos nosotros poder salir del planeta, vamos a poder vivir en el planeta Tierra y enfrentar toda una serie de situaciones relacionadas con el planeta Tierra que ha tenido un proceso de evolución a lo largo de miles de años y que esta biodiversidad ha estado en el mismo proceso de la biodiversidad, en un proceso que ha sido un proceso evolutivo de selección natural que ha llevado muchísimos miles y millones de años para algunos escenarios. En la que sigue, por favor. Gracias. Esto era lo que les platicaba. Y dentro de esto, pues seguramente muchos de ustedes lo han escuchado, lo habrán comentado o lo habrán escuchado también en diálogos, pues de que actualmente nos encontramos en una de las mayores crisis ambientales en la historia. Sí, o sea, creo que es uno de los puntos importantes es conocer. Una vez que estamos bien informados, podemos empezar a actuar y podemos tomar acciones al respecto, ¿no? Y entonces, sí, estamos en una de las mayores crisis ambientales del planeta. Se han presentado en otros momentos de la historia del planeta una serie de eventos catastróficos, conocidos como extinciones masivas. Se han presentado 5 extinciones masivas, una de las últimas, porque la recordamos, muy famosa, que hasta ya en películas como en la era del hielo, pues ha tenido pues las extinciones, ¿no? Las extinciones masivas, donde más del 70% de toda la biodiversidad del planeta se ha desaparecido por estos eventos catastróficos. Bueno, nuestra acción como seres humanos en los últimos 500 años, especialmente en los últimos 200 años, ha tenido una serie de impactos muy severos sobre el planeta, sobre los recursos naturales, y esto nos ha llevado a tener toda una serie de problemas que son crisis y que tenemos que hacer frente, tenemos que conocer y tenemos que buscar la mejor manera para poder hacer un manejo y un buen manejo sostenible de estos recursos naturales. Y les voy a platicar toda una serie de situaciones de los principales motores. Los que ahorita están ustedes viendo tiene que ver con la deforestación y la fragmentación del hábitat. Es diario, indudablemente, y no indudablemente, perdón, sino diario, estamos viendo que al menos en las selvas amazónicas, por minuto, esta es la parte importante, por minuto desaparece, se deforesta la superficie de una cancha de fútbol soccer. O sea, donde hemos estado jugando en medidas normales, oficiales, por minuto desaparece. O sea, el impacto que nosotros estamos teniendo por una serie de situaciones, la que sigue, por favor, que tiene que ver con acciones que promueven la agricultura y con la ganadería, son estos promotores que están haciendo que estemos nosotros transformando el paisaje, transformando los ecosistemas. Con ello no estoy diciendo que no hagamos actividades ganaderas, ni tampoco no actividades agrícolas. Sí necesitamos nosotros promover la agricultura, promover la ganadería, así como promover otras actividades económicas, pero estas deben de ser de una manera que sea sostenible y garantizar los recursos naturales para las siguientes generaciones futuras, ¿no? Y mantener una coexistencia. Otro de los problemas, como lo que están ahorita ustedes viendo, tiene que ver con el tráfico y la cacería ilegal de especies. Esto, y seguramente recordarán lo que se comentaba con el COVID-19, cómo surgió, si fue con murciélagos o si tuvo que ver con una especie de pangolín en África, etcétera. Empezaron a haber muchísimas especulaciones. Lo que sí es cierto es que hoy en día nosotros tenemos, hay un mercado de fauna silvestre como consumo de carne muy fuerte, tanto de consumo de carne, bueno, ya los animales ya sacrificados, o como animales vivos en mercados frescos, ¿no? Principalmente en mercados de Asia. Final, todos, reitero, todos estamos en el mismo barco, ¿no? Entonces,
lo que afecta en una parte del mundo, no porque lo veamos lejano, quiere decir que ya no va a haber, nosotros no vamos a tener ninguna repercusión. Entonces, tenemos diferentes situaciones. La cacería ha afectado el comercio de pieles, ha afectado poblaciones enteras de muchísimas especies de grandes felinos, en fin, o sea, tenemos también de aves, o sea, la historia es larga, pero nosotros necesitamos que tener una serie de conocimientos y de acciones. La que sigue, por favor. Ahora, es importante, anteriormente se manejaba este concepto como conflicto, y conflicto humano con vida silvestre o fauna silvestre. Hoy en día, y bueno, ya hoy en día no, ya hace como hace unos 10 años, este, esta visión cambió. Ahora lo que nosotros tenemos no es que tenemos que vivir en un conflicto con la fauna silvestre y los seres humanos, no. Lo que nosotros tenemos es que tenemos que aprender a coexistir con la fauna silvestre. O sea, es decir, los poseedores de la tierra que tienen generalmente en nuestro país son comuneros o son ganaderos o son ejidales, ellos tienen grandes extensiones de tierra. Esos bosques, esas selvas tienen biodiversidad, pero también esas personas tienen actividades agropecuarias. La parte importante de la coexistencia es que se puede haber un buen manejo agrícola, un buen manejo ganadero, a la vez que puede haber un buen sistema de conservación en estos ambientes. Y aquí simplemente una serie de situaciones, en la del extremo superior izquierdo, nosotros estamos viendo unas personas que en la India que están ahuyentando un leopardo, ¿no? O sea, situaciones que eso es como muy común. En México no tenemos leopardo, pero tenemos puma, que también se ven situaciones más o menos similares. El contacto con animales domésticos como el perro, los gatos, con la fauna, con los carnívoros silvestres, ha hecho que muchas poblaciones en América de carnívoros y en África y en Asia desaparezcan poblaciones, o al menos se vean seriamente mermadas las poblaciones de grandes felinos por el contacto que tienen con los perros domésticos. Y van a decir, y bueno, ¿y qué tiene que ver con el perro? El bueno es que el perro no estaba vacunado y el perro estaba enfermo de distemper canino, que es por ejemplo, el moquillo. Y entonces el moquillo, el distemper canino, que es el virus, se lo transmite con que se lo transmita a un solo individuo de una población, un coyote, un puma, un jaguar, un leopardo, pues esto se lo contagia al resto de la población y con serias repercusiones que puedan tener, ¿no? Y del otro lado lo que tenemos es el impacto que pueda tener los herbívoros, ¿no? Simplemente es lugares, son diferentes escenarios, donde el escenario de la derecha tenemos como las condiciones normales, y en el escenario acá, perdón, en estos, lo que nosotros vemos es el número de venado cola blanca por hectárea. Entonces, en escenarios donde nosotros no tenemos venado, que estamos viendo aquí, pues obviamente vamos a tener una estructura de la vegetación alta, etcétera. En ambientes donde vamos a tener muchos venados, pues prácticamente no vamos a tener cobertura de la vegetación, ¿no? Este es un indicio, o sea, el tener un exceso también es malo. O sea, en biología, los ecosistemas deben ser, son ambientes dinámicos, hay una serie de dinamismos. Entonces, el romper este dinamismo genera una serie de cascadas y que se van incrementando de manera sinérgica. Y obviamente no podemos dejar al margen, la que sigue, por favor, uno de los temas también muy tocados hoy en día y de suma relevancia, el cambio climático. Las diferentes actividades humanas que hemos hecho nosotros han abonado y están incrementando lamentablemente con el cambio en los niveles de temperatura y precipitación en diferentes partes del mundo, ¿no? Este es un escenario de uno de los últimos del panel intergubernamental de cambio climático del 2019. Este año sale al inicio del próximo sale el siguiente. Y a la siguiente evaluación me refiero. Y entonces aquí lo que tenemos es un cambio en un calentamiento global de 1.5 grados. Van a decir, bueno, pero 1.5 grados no tiene mucha importancia. No, sí tiene muchísima importancia. Todo lo que hemos visto y que seguramente todos de nosotros hemos visto, por ejemplo, la típica escena de un oso polar, donde prácticamente ya no hay mucho glaciar, es que nada más se ha aumentado 0.75 de grado.
Entonces, con ese aumento, que sí es un aumento ya confirmado, todavía no llegamos al 1, pero hay esa serie de cambios, ¿no? Cambios en ecosistemas que son muy sensibles a cambios en la temperatura. Los manglares, los arrecifes de coral son ecosistemas muy diversos, pero son ecosistemas muy sensibles. Y acá básicamente lo que nosotros estamos, bueno, en la anterior, lo que estábamos viendo con la curva era cómo nosotros vemos el calentamiento, que básicamente se está viendo el calentamiento desde la década de los 60, va a la curva, va subiendo, y ese crecimiento de la curva se observa acá, estamos en 1917, el 2017, perdón, y se estima que para el 2050, entre el 2040 y 2050, llegue a se alcance de 1.5, ¿no? Y bueno, con las implicaciones. Ahora sí, la que sigue, por favor, que tiene que ver con, ahora sí, con nosotros. Estamos hablando de las diferentes actividades humanas que tenemos y cómo esto, ahorita van a decir, ¿y en dónde suceden? ¿Qué pasa con las enfermedades? Todo esto aterrizamos con las enfermedades. ¿Qué tiene que ver que somos la distribución? Tiene que ver con dos cosas. Uno es que somos muchos en el planeta, realizamos un alto consumo de diferentes recursos naturales, y la otra tiene que ver con la distribución de la riqueza también del planeta, ¿no? Entonces, las áreas con una alta diversidad biológica, las áreas que son ricas en ese capital natural, son económicamente, los pobladores son económicamente muy pobres. Entonces, hay esa relación. Pero, ¿qué nos proveen? ¿Qué obtenemos de la diversidad biológica y de los ecosistemas? La que sigue, por favor. Vamos a obtener una serie de servicios ambientales. Esos servicios ambientales que van desde la regulación, es decir, poder ver esta parte del cambio climático. Las selvas y los bosques están amortiguando, las selvas y los bosques también contribuyen a la recarga de los mantos acuíferos, son los grandes pulmones que tenemos en el planeta, el Amazonas, por ejemplo, algo que se ha comentado, son sitios culturales, son sitios de belleza escénica, eh, nos proveen de innumerables servicios, alimentos, agua, etcétera. Y son indudablemente también elementos de soporte que mantienen que nos mantienen a nosotros y mantienen a la biodiversidad en general. Pero el hecho de que no tengamos ya biodiversidad en altos números, por lo que yo les acabo de comentar con las anteriores diapositivas, de que estamos perdiendo biodiversidad, estamos perdiendo por consiguiente hábitat, selvas, bosques, y estamos perdiendo también servicios ecosistémicos. Esto nos conlleva a la siguiente diapositiva, que es donde es una visión general de enfermedades. Vamos a tener una serie de enfermedades a nivel del globo terráqueo, donde son enfermedades que son emergentes, es decir, enfermedades que han estado por primera vez están surgiendo en el planeta, y luego tenemos otras enfermedades que son enfermedades reemergentes. Es decir, enfermedades que ya no se presentaban hace décadas, de manera nada más como en lugares muy particulares donde no se tenían las medidas de sistemas de salud viables. En cambio, hoy con estas medidas de reemergencia, pues ya se están dando en nuevos sitios, ¿no? La que sigue, por favor. Vamos a ver, y bueno, aquí nada más quiero comentarles en la anterior diapositiva, nada más, no pasarla, nada más comentarles las fechas. Estamos hablando, esa imagen es del 2004, ya de 20 años, ¿eh? Y este es un trabajo realizado en el 2008. No crean que se han realizado trabajos recientes, sí se han realizado trabajos recientes, pero ahorita les comento el porqué les puse estas imágenes y de esas fechas. Bueno, básicamente en este trabajo del 2008 de Jones y colaboradores, ellos hacen una evaluación a nivel del mundo sobre cuáles son, las principales agentes infecciosos, encontrando que los principales tenemos entre bacterias y riquecias, que es la parte negra, hicieron un estudio de 1940 hacia el 2000, y se ven cuál es el aporte de los diferentes grupos, ¿no? En este caso, pues las bacterias y las riquecias. Pero el otro punto que también es importante de resaltar es el origen de las diferentes enfermedades, tanto emergentes como reemergentes, que se han producido y que tienen un origen zoonótico. Una enfermedad zoonótica es una enfermedad
que viene de la fauna silvestre hacia los animales domésticos, así como que también puede ser que de los seres humanos y de los animales domésticos vayan hacia la fauna silvestre. O sea, tiene doble sentido, ¿no? Y entonces acá lo importante que les quiero yo mencionar y que quisiera que nos quedáramos con eso es la parte blanca, que tiene que ver con el aporte de enfermedades zoonóticas, la identificación de enfermedades zoonóticas, de estas enfermedades que la transmite la fauna silvestre a los seres humanos y a los animales domésticos, en la parte blanca, y que esto ha ido en aumento, y esto es lo que se ha visto a lo largo de los últimos 40 años, o a los últimos 50 años, ¿no? Y de esto podemos tener muchísimos ejemplos. Uno de esos ejemplos, el que vivimos todos, fue en el COVID, la que sigue, y tiene que ver con que es el ébola. El ébola simplemente, yo les voy a platicar ahorita de manera general un caso que se presenta en ébola y después aterrizo lo que hay en México. En ébola es un caso famoso, bueno, es una enfermedad muy originaria, es endémica a África, generalmente muy local, en regiones muy particulares. Sin embargo, el mismo movimiento, la gente, el movimiento de animales para venta en animales vivos ha ido incrementándose. La que sigue, por favor, vamos a tener otra imagen por acá. Se ha ido el incremento, y la que sigue, por favor, para terminar con esta parte del ébola, es que en el ébola hay una serie de animales, de fauna silvestre que están interviniendo en el proceso. O sea, es murciélagos están involucrados, un murciélago volador grande que se llaman las zorras voladoras, los primates no humanos, chimpancés, entre otros, están ahí involucrados, y también se involucran venados, ¿no? Allí. Pero en esa interacción también puede ser que el ser humano, las poblaciones locales que coexisten y que viven al lado de la selva y de estos organismos, de estas especies, potencialmente se pueden infectar, ¿no? Acá la parte importante es que se debe de tener las medidas preventivas, las medidas sanitarias y el conocimiento para poder atender cualquiera una de estas enfermedades, ¿no? Y ahora sí, la que sigue, les quiero platicar sobre un caso, uno de los objetivos que desarrollé yo en el doctorado, que tiene que ver con el dengue. El dengue prácticamente es para todos aquellos que no lo conocían, es una enfermedad viral de amplia distribución en el mundo. Básicamente lo que nosotros vemos en los colores en azul es en los sitios donde se han reportado dengue en diferentes nada más cantidades de casos. Los colores más oscuros son los que indican un mayor número de casos en el mundo que los colores más claros, ¿no? Pero simplemente nada más para que vean la magnitud de la enfermedad, en este año, en el 2024, se han reportado 7.6 millones de casos de dengue, o sea, y en las zonas tropicales principalmente, en las zonas tropicales, es donde se presenta el mayor número de casos. Y en las zonas donde, por algunas razones, en las zonas costeras son las menos atendidas, donde no llegan los sistemas de salud de una manera tan eficiente como debería de ser. Y mucho tiene que ver con lo que comentó el maestro Zamora, ¿no? Toda esta situación, toda esta infraestructura médica que se tiene. La que sigue, ¿quién es ahora ya para presentarles? ¿Quién es el dengue de Dogo? ¿Quién es una enfermedad? Les había dicho que es una enfermedad viral, transmite a una serie de mosquitos. Tenemos los mosquitos, el mosquito protagónico, por decirlo de alguna manera, es Aedes aegypti. Este mosquito es básicamente de un ambiente urbano a periurbano. Vamos a tener en los ambientes forestales otros mosquitos, unos muy endémicos a los ambientes forestales, pero Aedes albopictus es otro de los mosquitos que se ha visto con una alta frecuencia en ambientes rurales y que también está involucrado en la transmisión del dengue. Entonces,
tenemos estos vectores, la que sigue, por favor. ¿Cuál es el escenario? Nosotros vamos a tener, esta se le conoce como la triada, donde tenemos los diferentes actores. Tenemos los hospederos, tenemos reservorios, que lo ven de este lado. Vamos a tener del otro lado el ambiente, y vamos a tener abajo el agente infeccioso, que en este caso es la parte del virus. Y entonces, la combinación de estos tres elementos pues, es lo que prácticamente detona la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros lo que antes teníamos eran grandes macizos forestales, ambientes relativamente bien conservados, pero con las diferentes actividades humanas, el avance de la frontera agropecuaria, la tala, etcétera, han hecho que nosotros tengamos este tipo de escenarios, ¿no? Escenarios y que nosotros también cada día estemos en mayor contacto con ambientes más perturbados, haciendo diferentes actividades. Entonces, estos factores han detonado una mayor presencia y una mayor abundancia de mosquitos en general. Ahora, si a esto se lo sumamos al cambio climático, o mejor dicho, los cambios recientes que ahora hemos visto que en algunos lugares llueve más y que la temperatura en términos generales también ha incrementado, pues lo que estamos haciendo en realidad es creando nuevas condiciones más propicias, más adecuadas para que estos mosquitos se puedan proliferar. Van a decir, bueno, pero pues una de las medidas tan sencillas de hacer es pues, hacer fumigaciones. El hecho de que puedan hacer fumigaciones debe de haber control. Y el hecho de que nosotros no hagamos un control adecuado, con un óptimo manejo, pues indudablemente estamos no solo afectando, van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver el mosquito? Es un solo mosquito. No, estamos afectando a una serie de artrópodos y a la biodiversidad que tiene que ver con factores tan importantes como la polinización, ¿no? Entonces, no es nada trivial esos temas de fumigación. Entonces, con esto me planteé para ese objetivo que les comentaba del doctorado, la siguiente pregunta, que es la que viene, que es el objetivo, es identificar, entonces tenemos la que sigue, por favor, es identificar para México áreas críticas donde nosotros de riesgo de dengue, de acuerdo a la expansión que pueda tener el mosquito, en especial nos estamos enfocando al mosquito Aedes aegypti por todas las condiciones que yo les comentaba, y dónde lo tenemos hoy en día y dónde puede estar bajo diferentes escenarios de cambio climático. Vamos a tener una serie de escenarios que, la que sigue, por favor, ya en métodos, no voy a hacer, si gustan ya en la zona de preguntas, podré profundizar muchísimo más en todo el tema de preguntas, en el tema de detalles técnicos, pero acá yo lo que quiero es, más que nada, que ustedes se queden con una visión general de lo que se realizó. Entonces, hicimos una base muy extensa de registros de Aedes aegypti, así como también de registros de casos positivos de dengue para todo México. Se trabajaron con variables climáticas, porque lo que quisimos analizar es cómo el factor de la temperatura y la precipitación podían afectar y modificar los patrones de distribución en México para diferentes escenarios. Por eso utilizamos estos 19 variables climáticas y otra variable que no tiene que ver con el clima, que es la elevación, ¿no? Bueno, esos elementos, estas variables, fueron las que nos ayudaron a hacer el análisis. Y los escenarios de cambio climático, les digo, se hizo un análisis para el presente, pero también se hizo análisis de circulación, modelos de circulación para diferentes escenarios. Aquí lo que quiero que pongan atención son en las fechas. Vamos a tener dos grupos de escenarios, porque es necesario también tener esa validación, y vamos a tener lo que es el RCP, que es básicamente lo que nos está indicando este número, es la cantidad de carbono. En esencia es, si nosotros bajamos o mantenemos las emisiones de carbono como las que mantenemos hoy en día, estamos en el 4.5 para el 2050 o para el 2070. Si duplicamos nuestra cantidad de emisiones de carbono para el 2050 o 2070, que fueron lo que se hizo en la modelación, pasamos del 4.5 al 8.5. Entonces, básicamente lo que se hizo fue hacer el análisis en la modelación de un nivel muy conservador,
entre comillas, es de que como que si nos cayó el 20 y nosotros, bueno, con nuestras actividades seguimos manteniendo el proceso de CO2 o estamos en el doble, ¿no? Entonces, para tener este margen, tanto un escenario extremo como un escenario conservador. Entonces, la que sigue, por favor, tenemos, esta es la distribución presente de Aedes aegypti en el país. Básicamente lo que ustedes están viendo en colores anaranjados, colores más rojos, más intensos, son aquellos sitios que tienen una mayor adecuación de acuerdo a únicamente temperatura y precipitación y elevación, que fueron las variables que se analizaron. Entonces, ahí es donde nosotros prácticamente tenemos, que es toda la zona de la costa del Golfo de México, la península de Yucatán, y vamos a tener áreas importantes para la zona de Sonora, principalmente. Tenemos otros colores amarillos que igualmente son importantes, pero los que resalta la importancia por ser que reúnen las condiciones ambientales son las zonas anaranjadas. La siguiente diapositiva tiene que ver con los diferentes escenarios de cambio climático. Y acá con los diferentes escenarios de cambio climático también quiero que se queden con la idea de que los escenarios simplemente son modelos. Es una aproximación, una posible aproximación de lo que puede llegar a suceder. Entonces, básicamente lo que vamos a tener, este era el que les comentaba de 4.5, que es un valor conservador, pero es para el 2050. Este es otro modelo, también conservador, para el 2050. Y acá tenemos los valores conservador, pero para el 2070, ¿no? O sea, los años, todo esto, lo que tenemos son valores conservadores, es decir, nos cayó el 20, seguimos nosotros avanzando, seguimos teniendo actividades, pero ¿cuál es el escenario? Y bueno, en esencia, básicamente lo que nosotros estamos viendo es que va a haber una reducción. Por una parte hay una reducción y por otra parte tenemos un aumento. Hay una reducción en aquellos sitios donde, que tienen que ver con un mayor aumento de la temperatura. Y ahí se crean nuevas condiciones para otros sitios donde nosotros tenemos teníamos menor temperatura, donde era un límite de la cota altitudinal, y entonces hoy en día, mejor dicho, para el 2050 ya van a ser sitios adecuados para que se pueda establecer los mosquitos. Y es ahí que hoy en día ya lo podemos estar viviendo. Tenemos mosquitos Aedes aegypti en varias partes de nuestro país. Tenemos mosquito en el centro del país, donde antes no era común poderlo observar, simplemente por estos incrementos de temperatura. La siguiente diapositiva, y entonces, ¿qué es lo que se hizo? Pues simplemente con la parte de las modelaciones, teníamos dos escenarios, dos modelos, simplemente fusionamos los modelos, vemos cuáles son las áreas donde hay coincidencias, esos son los sitios donde hay un mayor aporte. Esto es para un valor de 4.5, es decir, que nos cayó el 20 y seguimos haciendo actividades, pero de una manera responsable. La siguiente diapositiva es, básicamente, se hizo lo mismo, lo único es para un escenario donde realmente no nos cayó el 20 y duplicamos las emisiones de gases de efecto invernadero para los respectivos años, 2050 y 2070. Y lo que se ve es de que básicamente no es, bueno, manejé otros colores, pero básicamente lo que nosotros vamos a tener es una mayor superficie en nuestro país de áreas que van a ser más propensas a que se puedan tener potencialmente las condiciones para que esté el mosquito. Y bueno, teniendo las condiciones para que esté el mosquito, muy probablemente se den las condiciones para que esté el agente infeccioso, es decir, el virus, y entonces pues, se puedan dar casos. Entonces, de manera así como rápida de conclusión, lo que vamos a tener en la siguiente diapositiva son áreas identificadas de riesgo, que eso era como el objetivo. Sigue siendo el área de mayor riesgo para nuestro país, es la península de Yucatán, el norte y el este de Chiapas, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, y Sonora. Esas van a ser las áreas con mayor riesgo de que se presenten las condiciones de Aedes aegypti para el 2050 y el 2070, ¿no? Indudablemente las variables más importantes obviamente van a tener que ver
hoy en día y para estos escenarios a futuros tiene que ver con la precipitación. Bueno, pues es algo muy, muy lógico de entender, ya que parte de la biología de la especie tiene que ver con el tema de precipitación, ¿no? Y bueno, uno de los partes importantes que quiero terminar la charla es que tenemos que tener medidas preventivas, tenemos que tener sistemas tanto sistemas de salud como también sistemas de monitoreo confiables, pero esa parte confiables únicamente la podemos tener dándole seguimiento a través del tiempo. El que hagamos hoy un estudio y que después el siguiente año no lo hagamos ni lo volvamos a hacer dentro de 10 años, realmente estamos perdiendo 9 años de información y de que nos está mostrando cómo es la trazabilidad. Esto aunado, podremos pensarlo como desde un punto biológico, pero esto debe estar coordinado también y pensado desde una agenda de transversalidad con las diferentes secretarías. Y ahí es donde estas visiones multidisciplinarias es donde van a permitir que biólogos, geógrafos, médicos, veterinarios que estén viendo esta parte de las enfermedades, profesionales como ustedes de trabajo social, abogados, arquitectos, educadores, estén incidiendo en estas áreas que son importantes. Y uno de los puntos importantes con los cuales quisiera yo cerrar es que es fundamental y crucial la educación. Y la gente necesita estar informada. Finalmente, yo les había comentado que pusieran atención en las fechas, en el 2004 y en el 2008, que era lo que yo les había mostrado con imágenes que van a decir, híjole, nos mostró imágenes ya con 20 años de antigüedad, pero esas imágenes no han perdido vigencia y son esas imágenes y esos artículos que se quedaron en artículos científicos, donde esos artículos decían cómo ya en el 2009 se pronosticaba que había las condiciones en modelos, las condiciones para tener una pandemia. Indicaban que los puntos graves y los puntos de donde tendríamos que poner atención para esa pandemia tenían que ser los aeropuertos, los grandes aeropuertos internacionales del mundo, que por ahí se iban a estar metiendo. Que si se tenían, y el mismo artículo 2009 daba algunas sugerencias de que pues, lo primero es que se deben de cerrar, hasta entender bien cuál es el alcance de la pandemia y el alcance de la enfermedad. O sea, el artículo nunca dijo, si ves que para el 2019 va a haber un COVID, etcétera, y no. No dice, está la mesa servida y están las condiciones sociales, económicas, ambientales para que se presente algo. Aquí una parte de las que yo reconozco, eso se quedó en un artículo científico. ¿Cuántos de nosotros y de la sociedad mexicana lee artículos científicos? Entonces, pienso y estoy consciente que nuestro gran papel es también aterrizar hacia la sociedad civil, la sociedad mexicana en general, pues esa parte del conocimiento, ¿no? No nada más que se queden en artículos científicos como ese artículo del 2009, ¿no? Pues eso es todo. Muchísimas gracias. Aquí hay unas preguntas. Sí. Vamos a la pasada. Muchísimas gracias, profesor, doctor Elliot, maestro Edgar. Ha sido realmente una exposiciones muy relevantes, ¿no? Con respecto al tema. Y evidentemente queda de manifiesto estos escenarios, ¿no? Por una parte, ¿con qué contamos en cuanto al sistema de salud? Y por otra parte, pues, ¿qué puede pasar, no? Potencialmente hay muchos riesgos. Bueno, pasamos a la sesión de comentarios y preguntas, en donde vamos a dedicarle 15 minutos para que todos ustedes, los estudiantes que están presentes en este auditorio y a distancia, que ya tengo varias, hagan preguntas al respecto. Vamos a empezar a distancia, si me lo permiten. Es una pregunta para el maestro Edgar, del estudiante de Sashenka Trejo.
Dice así, la falta de apego a los tratamientos médicos es un problema regular que se presenta en los pacientes de las unidades de salud. ¿Qué nos puede aportar usted como profesional de la salud para que se puedan identificar oportunamente los motivos y causas de esta problemática y como trabajador social poder intervenir de manera positiva en la población? Sashenka. Pues muy acertada pregunta y yo creo que es súper importante la manera en cómo lo planteas. Lo primero que debo de decir, y yo coincido con el doctor Elliot en el tema de dar seguimiento a las enfermedades, porque ya existe literatura que nos habla sobre el pronóstico de las nuevas epidemias y pandemias que va a haber en el mundo y cómo estamos preparados como países para enfrentar estas catástrofes, porque efectivamente se traducen en catástrofes que ponen en jaque no solamente a los sistemas nacionales de salud de los países, sino también hay consecuencias muy importantes en las poblaciones. Y ahorita no voy a hablar mucho de las consecuencias que trajo la COVID, sino voy a responder la pregunta que tiene que ver con esto. Uno de los pronósticos que tienen que ver con las emergencias sanitarias que vamos a ver en los próximos años tiene que ver con la resistencia a los antimicrobianos. Y esa resistencia está provocada, entre otras cosas, por la falta de apego a los tratamientos. El que nosotros vayamos a una unidad de salud y tengamos la administración de un antibiótico, y en muchas ocasiones, porque todavía yo lo he visto, nos autoadministramos antibióticos, ya sea porque sobró del tratamiento anterior o porque alguien nos dio el medicamento y dijo, tómate esto. Y hasta nos dicen por cuántos días y cada cuántas horas, ¿no? Y comenzamos a tomarlo sin tener una clara conciencia ni un diagnóstico ni siquiera clínico, menos médico ni de laboratorio, que garantice que efectivamente ese medicamento va a servir para lo que nos lo estamos tomando. Y lo digo porque de manera recurrente, y yo lo he visto con muchos colegas, ante la incógnita, entonces se administra un antibiótico. Por si sí o por si no, ahí te va el antibiótico. Y a veces se recetan antibióticos sin razón. Y entonces se quieren matar moscas con escopetazos. Se da un antibiótico de tercera generación, una cefalosporina es lo más socorrido, pero más allá de administrarla, el apego al tratamiento, que si efectivamente se tenía una bacteria, porque les recuerdo que los antibióticos solamente están dirigidos, ¿verdad?, a enfermedades provocadas por bacterias, pues entonces, en el mejor de los casos, era el medicamento adecuado, pero no lo consumimos por el tiempo que debíamos de consumirlo. Y las bacterias, como seres vivos, primigeniamente están también trabajando para mantenerse vivos ante las circunstancias del ambiente. Y entonces comienzan a crear resistencia a esos tratamientos. En lugar de terminar con la enfermedad, le estamos dando, ¿verdad?, pequeñas dosis de un antibiótico al cual el propio microbio, la propia bacteria, se va haciendo resistente. Y entonces, ¿a qué nos va a llevar esto? Y con esto concluyo. Nos va a llevar a una alta resistencia de las enfermedades a los antimicrobianos. Entonces, la falta de tratamiento y de apego a los tratamientos es crucial para tener un estado de salud. ¿Qué podemos hacer como trabajadores sociales? Hay una de las enfermedades que históricamente en nuestro país han puesto en jaque a las comunidades y tiene que ver con la tuberculosis, una enfermedad que desde hace muchos años se está tratando de atender, sobre todo en comunidades rurales, y donde el trabajador social en muchas comunidades va junto con el médico a administrar el tratamiento porque tiene que ser un tratamiento preciso de no un antibiótico, sino de varios. Entonces,
hay que, como trabajadores sociales, no solamente incidir en el campo de la educación para la salud, sino también trabajar de forma interdisciplinaria con las otras profesiones, médicos, ya lo comentó el doctor Helio, enfermeras, médicos veterinarios, por supuesto, para poder trabajar no solamente en la atención y tratamiento de estos problemas de salud, que son problemas de salud pública. ¿Qué otro aspecto? Ya no vamos con los antimicrobianos, sino con los virus. ¿Cómo podemos atender desde trabajo social el tema de los virus? Pues no hay ningún antibiótico indicado para ningún virus, eso ya lo sabemos. El tratamiento es sintomático y a lo que se recurre solamente es a atenuar la sintomatología del padecimiento. Entonces se autorresuelven, se autolimitan. ¿Y qué debemos de trabajar? Pues las campañas preventivas, prevención que es específica en este caso y que es la vacunación. Y hace rato les decía, la vacunación es importante. México es un ejemplo de la vacunación. Hoy en día yo les puedo asegurar, y hay evidencia científica, no porque lo diga yo, sino porque así lo dice la evidencia epidemiológica de los casos de sarampión, es porque la vacunación en sarampión se interrumpió en muchos niños y niñas en el país, pero también hay evidencia de que también los adultos necesitan revacunarse en sarampión. Y como ese, hay otro tema que tiene que ver con la vacunación de difteria, tosferina y tétanos. Fíjense que ese es todo un tema porque los niños, después de la pandemia, se les suspendió la vacunación de este vial. Entonces, va a haber casos que tengan que ver con estas tres enfermedades provocadas por estos tres virus. Entonces, la vacunación es otro tema en el que debemos trabajar. Debemos no solamente sensibilizar, concientizar a la población y hacer el apego a los tratamientos. La vacunación, estamos en temporada invernal, vacúnense por favor, influenza y COVID, al menos. Gracias, maestro. Pasamos a una pregunta de ustedes aquí en el auditorio para el doctor Eli. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? ¿Para el maestro Edgar? ¿Tampoco? Están muy tímidos. Bueno, para el doctor Elio a distancia del estudiante Griselda López, pregunta, ¿cómo se puede mitigar el estigma asociado a enfermedades zoonóticas, especialmente a personas que se consideran portadoras o afectadas por ella? Muchísimas gracias, Griselda, por tu pregunta. Sí, indudablemente tiene que ver y más que nada con la parte rural, donde se tienen varios estigmas. Yo pensaría y recomendaría que tienen que indudablemente cambiar y revertir esto a través de educación. O sea, de una vez, uno, de informar y de otra, de ver que una enfermedad se puede presentar en todos nosotros y que podemos tener. No es de que esté mal, ni está bien, ni cometió un error, ni otras cosas malas, no, no tiene nada que ver con eso, sino que es una cuestión de educación. A mi manera de ver es como un tema más de educación, para lo cual tenemos que estar informados, tenemos que también informar a las demás gentes, ¿no? Gracias. Gracias, doctor. Bueno, si alguien se anima aquí, de por sí tenemos poco tiempo. Una pregunta de estudiante Raúl Méndez para el maestro Edgar. ¿El trabajo social cómo podría contribuir para que las instituciones públicas cuenten con todas las herramientas necesarias para que toda la población tenga acceso a la salud? Es la pregunta, ¿no? Sí, hace algunos días en otra charla puse de manifiesto que trabajo social tiene que incidir desde la comunidad. ¿Por qué desde la comunidad? Porque tenemos que promover política pública de base comunitaria. Y esto significa que el trabajo social tiene que trabajar con la comunidad de forma participativa. Pero la participación no entendida del hecho de que les llevemos un programa y ellos asistan o participen en la actividad que les damos, sino que vayamos fomentando precisamente que el trabajo social haga diagnósticos muy precisos,
muy certeros en las comunidades. ¿Y por qué lo digo en las comunidades? Y la pregunta era instituciones. Porque todas las instituciones y las unidades de salud tienen establecimientos en donde proporcionan atención a los derechohabientes, y algo que me encanta porque habla de la dicotomía de la situación social y la desigualdad social, que lo dice el doctor Julio Frank, rector de la Universidad de Florida, de Miami, perdón, que comenta que si hay derechohabientes, también hay derecho carecientes, ¿no? Entonces, que carecen de acceso a los servicios de salud. ¿Cómo podemos, como trabajo social, trabajar con las instituciones para que provean los servicios y tengan todas las herramientas necesarias para brindar la atención? Desde la comunidad se tiene que trabajar en el tejido, en las redes sociales comunitarias para poder establecer esos vínculos de fortalecimiento en las propias comunidades. Y la comunidad está conformada por familias y las familias están conformadas por integrantes de la familia. Si nosotros no podemos reconocer ni siquiera como personas nuestra propia red de apoyo en la familia, ¿cómo pensamos establecer las redes de apoyo en una comunidad? Y cómo estas redes de apoyo en las comunidades van a poder trabajar con las instituciones para poder favorecer no solamente un tratamiento, sino también un seguimiento adecuado para la enfermedad que se quiere atender o que se quiere prevenir. Porque, insisto, el enfoque de la educación efectivamente tiene que ver con llevar, yo en trabajo social siempre les digo, miren, la información no es suficiente, no es suficiente que la gente sepa que le hacen daño las cosas. Y ahorita me acabo de encontrar una alumna, sin decir su nombre, que le digo, ¿por qué fumas? ¿Por qué sigues fumando? Está consciente y tiene información suficiente de que eso perjudica su salud. Pero como ahorita no tiene un efecto negativo inmediato, entonces no vemos el problema. El problema lo vemos a futuro cuando nos toca, porque todo sí o sí nos va a tocar. Y todos vamos a necesitar de cuidados y todos vamos a caer en enfermedades, algunas catastróficas como cáncer. Pero no es sino hasta que estamos en esa situación que nos damos cuenta. Entonces, los servicios sanitarios, ¿verdad?, van a tener cada vez mayor incapacidad para poder atender a las personas, pero porque no se ha hecho un trabajo desde nuestras propias unidades familiares. ¿Tiene que ver con contextos socioculturales? Sí. ¿Con tradiciones? Sí. ¿Con creencias? Sí. ¿Con usos y significados? Sí. Entonces tenemos que trabajar con la comunidad para resignificar los valores que genuinamente provoquen que las sociedades sean cada vez más mejores y que nuestras familias sean cada vez mejores. Y trabajo social, al igual que la medicina, y por eso me encantan estas dos profesiones, predica con el ejemplo. No podemos nosotros poder aspirar a que haya una sociedad cohesionada que resuelva problemáticas si no somos capaces de resolver las problemáticas que tenemos en nuestros propios contextos familiares. Entonces, el cambio parece insignificante desde una persona, pero es altamente contribuyente a problemas de salud pública. Y yo siempre les digo, imagínense una foto, la que quieran, pero que le ponen zoom, ¿cómo está esa foto? ¿Hecha de qué? De píxeles. Y si yo veo el píxel que compone esa foto, algunos serán más claros, otros más oscuros, dependiendo de cómo esté configurada la imagen. Pero si ese píxel le voy cambiando el color, no de manera drástica, pero poco a poco esos píxeles van cambiando de color. Cuando yo reduzco el zoom a la imagen ya va a ser otra cosa. Entonces, esos cambios individuales van a abonar mucho a los cambios personales, familiares, comunitarios y sociales. Entonces, hay algo bien importante, los valores. Los valores tienen que ser nuestro camino que nos tiene que guiar por la recta razón, y el valor es el comportamiento. ¿Cómo veo qué valores tiene una persona? En su comportamiento, simplemente. Entonces ahí identifico los valores. Concluyo y no me sigo con esto porque solamente quiero dejar la idea siguiente. Como trabajadores sociales, trabajadoras y trabajadores sociales, tenemos que trabajar en los tres niveles. Tenemos que trabajar en el nivel de prevención, de atención y de rehabilitación. Cada uno con particularidades específicas de manera interprofesional
multidisciplinaria y transdisciplinaria. Sería la aspiración. Entonces, ¿hacia dónde ustedes se identifican y dónde quieren incidir? Cada uno tiene sus particularidades. Gracias. Gracias, maestro. La última pregunta para el doctor Zarza, del estudiante Beatriz Chavarría. ¿Considera que la falta de regularización de leyes a favor del medio ambiente es lo que afecta o incide en que las personas no tengan suficiente conciencia ambiental? Muchísimas gracias, Beatriz, por la pregunta. Sí, indudablemente, bueno, creo que es importante poder diferenciar un poco nuestra normatividad, nuestra legislación ambiental. Hay que reconocer, es una de las mejores en el mundo y ha sido ejemplo la legislación. El hecho que también el cumplimiento de esa legislación, pues luego eso es lo que adolece de la eficiencia. Y particularmente sobre tu pregunta sobre la conciencia ambiental, sí, hay dos cosas. Se deben de impulsar más en la currícula de las diferentes licenciaturas de todas las disciplinas, indudablemente, las áreas del conocimiento, hay mayor aporte hacia la parte de educación ambiental. Eso es crucial. O sea, el ambiente necesitamos conocer. Y el hecho de que nos conozcamos y conozcamos la problemática nos va a dar pauta para también dar posibles soluciones. Y sí, indudablemente el gobierno en sus diferentes niveles de organización necesita incidir y ayudar en canalizar eso. Pero yo ampliaría también un poco más en que no dejemos todo ni al gobierno ni le dejemos todas las facultades. Nosotros tenemos también la capacidad de poder influir y de poder aprender y de ser autodidactas y de influir en los demás. Entonces, yo sería o sea, cada quien debe de estar haciendo su trabajo, sus partes, pero así también como ustedes, como profesionales de educación, de trabajo social, como yo, biólogo, pues tenemos nuestra contribución de manera muy particular hacia la sociedad en general. Gracias, doctor. Bueno, lo que comentas me da pauta a que evidentemente hay muchos desafíos para el trabajo social y en particular me da pauta para invitarlos a la próxima sesión del 7 de diciembre, donde se presentarán algunas propuestas de los estudiantes que realizaron en torno al tema de enfermedades zoonóticas, sobre todo COVID, ¿no? Eso lo haremos el 7 de diciembre, se proyectarán 6 videos de trabajos que se desarrollaron durante la asignatura por el medio ambiente de la maestra Beatriz Pichardo y su servidor. Eso será la siguiente sesión. Y bueno, nos encantaría seguir aquí, estaríamos por horas, pero tenemos que ir cerrando este evento. Y nos darías unas palabras de cierre, maestro. Perfecto. Y ya pasamos a agradecer a todos. Pues muchas gracias a nuestros expertos, maestro Edgar Zamora, doctor Helio, muchas gracias por sus conocimientos, compartirnoslos, sus puntos de vista y por esa pasión con la que nos hablan, ¿no? Se ve la pasión que le tienen al tema. Muchas gracias. Coincido un poco con lo que comentaba ahorita al final el doctor, que creo que todos en temas del medio ambiente tenemos que participar todos. Este último año se tuvo un fuerte brote de dengue, que por lo menos yo no soy experto en el tema, pero creo que no lo había visto antes. Seguramente ustedes, expertos, ya lo prevían, ya lo avisoraban. Sin embargo, había spots en los medios de comunicación en donde nos daban algunas recomendaciones. Y desde ahí podemos decir, como dice el doctor, pues, la Secretaría de Salud puede estar haciendo su parte, quizá tenga mucho que desear lo que hace,
pero también nosotros, y nos daban algunas recomendaciones y yo me quedo pensando, ¿seguimos las recomendaciones para que esa pequeña partecita que nos toca, la hacemos o no la hacemos? Entonces creo que desde ahí, si cada quien hace su pequeña contribución, pues por supuesto que habrá una mejora en el medio ambiente. Entonces, pues nos quedamos con eso. Como trabajadores sociales tenemos una gran responsabilidad. Siempre le digo yo a los alumnos, el ser trabajador social nos tiene que dar la capacidad de ver la problemática social desde otro punto de vista. No solamente desde, como nos lo dicen en los medios de comunicación, desde nuestro propio criterio, tener un criterio más basado o un criterio basado en el conocimiento hacia las problemáticas y cómo poderlas enfrentar. Sabemos que para poderlas enfrentar, primero debemos tener un diagnóstico. Si no sabemos la causa real, pues no podemos enfrentarla. Entonces, esa es como nuestra primera tarea, llegar a los diagnósticos y a partir de ahí, bueno, pues poder ofrecer alternativas de solución desde el conocimiento, desde la metodología, desde la técnica. Entonces, ese es como el compromiso del trabajo social. Y bueno, pues agradecerles nuevamente. La maestra Carmen Casas estaba por venir para acá, pero tiene una situación de salud. Creo que yo lo recomendé, maestra. Creo que no es necesario. Mejor acompáñanos al cierre del evento y entonces, en compromiso por parte de ella, estar por acá en la clausura del evento. Entonces, bueno, manda saludos, el agradecimiento, el reconocimiento por la actividad, maestra Betty, maestro Noé, nos manda el reconocimiento por esta iniciativa que seguramente se seguirá difundiendo, se seguirá no solo el tercero, el cuarto, el quinto, los que lleguemos, y pues con diversos temas, el medio ambiente y las problemáticas socioambientales. Hace algún tiempo hablamos de problemáticas con la tala de árboles y bueno, es tan diverso y tan necesario ponerlo en la mesa de la discusión que pues seguiremos trabajando en ello y pues bien, con esto cerramos. Entonces, si no hay algún otro comentario, sí, estaríamos dando por cerrada la actividad. Muchas gracias. Así es. Nada más permítanme agradecerles a ustedes los presentes y a los asistentes en Zoom, a la parte técnica del SOAYET que nos apoyó mucho, a la licenciada Casillas, a la maestra Wendy, y bueno, a nombre de su servidor y de la maestra Beatriz Pichardo, que tiene tos, por eso se siente un poquito mal y vine al quite. Y de los grupos, de que somos docentes de los grupos 9012, 9022 y 9032 de Población y Medio Ambiente del SOAYET, les agradecemos a todos su asistencia. Que tengan un buen día. Perdón, olvidaba comentar eh, las constancias de participación, los agradecimientos, los tenemos ahí pendientes, se les van a hacer llegar de manera digital, entonces, pero bueno, se quedaron ahí en la firma, en el escritorio de la firma de nuestra secretaria general, pero se les va a hacer llegar de manera digital. Muchas gracias. Saludos a quienes nos siguen acompañando a distancia.